empecemos. Listo. Bueno, el día de hoy entonces arrancamos tema de tercer periodo. Entonces el tema son identidades trigonométricas, ¿listo? Eso es lo que se va a manejar este periodo, ¿listo? Identidades trigonométricas. Listo, entonces, como para que todos hablemos el mismo idioma. Nosotros empezamos a ver la trigonometría desde geometría, precisamente desde el triángulo rectángulo. Entonces lo primero que vimos fue las razones trigonométricas, ¿sí? Eso fue lo primero que vimos. Mira, lo colocamos acá de otro color. Acá, lo primero que vimos fue... Eso es lo de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, secante. Sí, pero lo hicimos de esa forma, pero a partir de las divisiones, o sea, entre las razones de los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Eso fue lo primero que hicimos. O sea, teníamos este triángulo así, este triángulo así. Uy. Y teníamos pues un ángulo recto y decíamos que si esto era X, si esto Y y esto Z, lo primero que hacíamos era X sobre Y es igual a la tangente, por ejemplo, del ángulo. Y pues bueno, empezábamos acá a hacer las razones. Entonces seno, coseno, tangente. ¿Listo? No te preocupes, Anaresma, no hay lío. ¿Listo? Eso fue lo primero que vimos. Después, el periodo pasado, dijimos que pues bueno, ya no íbamos a ver eso en geometría, sino que lo íbamos a ver en precálculo, ¿sí? Y nos enfocamos en ver las funciones trigonométricas, ¿sí? Ese fue el segundo salto que hicimos. Entonces ya, aunque partimos del círculo unitario, de la circunferencia unitaria, ¿sí? Y a partir de eso nos salieron unas gráficas, ¿sí? Nos enfocamos era en ver la forma de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ahí sí, como decía Valentina, ya no tanto como razones, sino como funciones. Inclusive alcanzamos a ver un par de ejemplos de cómo se utilizan las funciones trigonométricas en la longitud de onda. Entonces, que era la amplitud, que era el periodo, que era la frecuencia, que todo eso tenía que ver más con física. Pero bueno, pero pues los analizamos y los estudiamos y pues bueno, ahí nos quedamos. Y ahora en este periodo lo que vamos a ver son identidades y ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Identidades y ecuaciones. Entonces lo que vamos a analizar ahora no es ni la razón en sí, ni la función en sí, sino la ecuación trigonométrica. O sea que nos vamos a centrar en cosas como por ejemplo seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les explico esto, chicos? Porque quiero que se den cuenta que las caras de las matemáticas son varias y a partir de cada cara yo puedo ver el mismo objeto. Entonces, miren, empezamos desde geometría, ¿sí? Con un triángulo. Después nos metimos a funciones con las gráficas. Y ahora vamos a ver un poco de álgebra, ¿sí? Y todo hablando de qué? De trigonometría. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿me cogen el hilo o no? Listo, bien. Entonces, bueno, voy a borrar entonces esto. Y
vamos a definir pues qué es una igualdad trigonométrica. ¿Listo? Una identidad trigonométrica. Entonces, una identidad trigonométrica pues es una igualdad, naturalmente, entre expresiones que involucran funciones trigonométricas y que se satisfacen ¿Esto en qué cuaderno va? ¿En el de ¿Qué? ¿Cómo era? ¿En eh, el de matemáticas o en el otro? matemáticas, vale. Que se satisface para Profe, yo lo tengo en el cálculo. ese, precálculo, sí, ese. Para todos los ángulos en los que están definidas las funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante de esas identidades trigonométricas? Lo primero es que pues yo comparo dos o más razones trigonométricas o más funciones trigonométricas y siempre van a ser ciertas para cualquier ángulo que yo escoja. Sí, no importa si el ángulo es de 0, si es de 180, si es de 90. Bueno, con tal de que esté definido. Con tal de que estén definidos. Miren, acá lo colocamos. Para los ángulos en los que están definidos. ¿Cómo así, profe? Acuérdense de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante de x, ¿no? Que sobre todo en estas dos, pues había un inconveniente con las asíntotas, en los que habían unos puntos en los que eso se iba para el infinito y no estaba definida la función ahí. Entonces a eso se refiere pues la definición. Bueno. Entonces. Bueno. No sé si alguien está copiando eso. Yo, dame un segundo. Ok, perdón. Sí, profe, un momento que yo también lo estoy copiando. Discúlpame. Dale, cópienlo por favor. Bueno, mientras tanto yo voy ganando tiempo acá. Me avisan porfa cuando acaben de copiar. Mientras tanto yo acá hago una construcción. Profe, yo ¿Pasaste ya lista? acabé. Listo, gracias chicas. Dime. ¿Qué si ya pasaste lista? Sí, Anarelva, pero tranquila. Ya ahí vi tu mensaje, entonces no te preocupes. Ah, bueno, gracias. Bueno. Listo, entonces, bueno, ¿qué construcción fue la que hice acá? Coloqué tres ángulos, tres lados, perdón. Bueno, aunque no me va a servir. No, pero un momento, que tengo que hacer esto bien. ¿Qué construcción voy a hacer acá? Todo parte, acuérdense, desde la circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues una circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Aumentémoslo para que todos veamos esa circunferencia. ¿Listo? Bien. Dejemos esto acá. Dejemos esto aquí así. Sí, mejor, mucho mejor así. Ok, entonces, tengo mi circunferencia con radio 1. Esto ya lo habíamos hecho antes. Y pues un punto que se me mueve acá
de esta forma. De esta forma, ¿no? Listo. Y como dije ahorita, la trigonometría parte precisamente del estudio de unos triángulos, ¿sí? De los triángulos rectángulos. Entonces yo para tener triángulos rectángulos, pues necesito rectas perpendiculares, ¿sí? Eso es lo que me permite tener un ángulo recto, ¿sí? Una perpendicular me permite tener un ángulo recto. Listo. Que lo único que me falta hacer, el triángulo como tal. Listo. Se me perdió la opción de polígono. ¿En dónde está el polígono? Polígonos. Listo. Entonces tengo acá mi triángulo, que efectivamente pues es rectángulo. ¿Listo? Vuelvo y digo... mi madre. Vuelvo y digo, yo puedo mover este punto D a donde quiera y me va a seguir formando pues ese triángulo rectángulo. ¿Listo? Nunca el punto A o el punto B se van a mover de su posición 1 y 0. No. Aunque yo los puedo mover, mira que yo puedo mover el punto A. Aunque yo puedo mover el punto A y el punto B, no lo hago porque precisamente yo parto de la circunferencia unitaria. Y la circunferencia unitaria es la que está en el origen, con centro en el origen, y con radio 1. ¿Sí? Entonces, Ok. aunque puedo hacerlo, no lo hago. Bueno, entonces, estábamos acá, ¿no? Aprovechando que hicimos todo esto, pues voy a generar acá el ángulo recto. Miren acá el ángulo recto. Y pues generemos los otros ángulos. El ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Listo? Entonces tengo acá mi ángulo. Vuelvo y digo, esto en primero y en segundo periodo lo vimos. Precisamente de ahí es donde sacamos todo. Y la primera identidad que vamos a ver precisamente se llama la identidad pitagórica. ¿Listo? Listo, entonces si es la identidad pitagórica, pues entonces tiene que ver con qué creen ustedes. Pues con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, exactamente. Entonces, bueno, tengo acá estos ángulos. También voy a hallar las medidas de los lados. Distancia o longitud. Entonces, este lado de acá a acá. Listo, vale eso. Este lado de acá a acá. Ay. Este lado de acá a acá. Vale esto. Y pregunta. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? ¿Alguien sabe cuánto vale esa hipotenusa? ¿Cuánto mide? Me imaginaría yo que 1, ¿Qué uno? ¿Por qué, Valentina? por lo que tiene la circunferencia unitaria y está saliendo del origen y queda en el 1 de arriba. ¿Listo? Entonces miremos. Ah, bueno. Venga que acá la embarré porque... ¿Por qué sale en este momento 1, ta 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 ta? Porque... Ay, mi madre. Porque esa circunferencia no mide 1. Entonces, bueno, voy a arreglar esto acá rápidamente. Configuración 1, 0. A ver qué pasó. Ah, ya, es que el 1 negativo no está en 1, sino está un poquito más atrás. Sí, pero no entiendo por qué hace eso este programa tan chistoso. Bueno, a ver así. Dejémoslo lo más exacto que se pueda. A ver si ya mejoró. Ah, es por esto. Ok. El... Ay, ¿qué pasó? El centro no estaba en cero. Ay, ¿qué pasa? Ahora sí, listo. Ahora sí está en uno
y AD es igual a 1. Listo. Bien. Gracias, Valentina. Tienes toda la razón. Listo. Dejemos esto acá. Y esto acá. Listo. Bien. Entonces, pues, efectivamente, el lado ED, bueno, cambia de medida. El lado AE, o sea, el lado vertical del triángulo cambia de medida. El lado horizontal del triángulo cambia de medida. Pero la hipotenusa, como decía Valentina, sigue siendo 1 siempre. ¿Sí? Ahora sí, la identidad pitagórica. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero, Sí, ¿ustedes se acuerdan cómo es que sacamos nosotros esta medida a partir del ángulo? ¿Cómo es que lo sacábamos? con el seno. Con el seno, ¿cierto? Muy bien. Porque pues el seno es precisamente el cateto puesto sobre la hipotenusa. Espérenme que estoy como un poquito incómodo, no me hallo. Eso, creo que ahí mejor. Listo. Entonces, esto de acá yo lo puedo escribir como el seno de alfa. Ay, perdón, el seno de alfa, ¿sí? Ah, perdón, por el coseno de alfa. ¿Por qué? Bueno, tomando este alfa. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno es el cateto adyacente y el adyacente es el que está pegadito al ángulo. Entonces esto es coseno de alfa. Listo. El seno de alfa lo saco es con esta medida, con este lado. Este sí es el seno de alfa, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar acá el a al cuadrado, pues como seno de alfa, ¿cierto? Pero lo que pasa es que está al cuadrado. Entonces esto es al cuadrado más b al cuadrado, que sería coseno al cuadrado de alfa, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que la hipotenusa siempre iba a ser igual a ¿qué? A 1. A 1. Entonces, aquí, chicos, está la primera identidad pitagórica. Si quieren, escribámoslo acá así para que no se me confundan, porque la mayoría de veces la identidad pitagórica, aunque es lo mismo, aparece así. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Listo? Para todo triángulo rectángulo se me cumple esto. Que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de ese ángulo siempre me va a dar 1. ¿Listo? Desde ahí vamos a partir para hacer nuestro álgebra de funciones trigonométricas. ¿Listo? ¿Queda claro cómo fue que saqué esa función? ¿Esa identidad? ¿O no? ¿O de pronto se me pierden en algún lado? Yo la tengo clara. ¿Listo? Bien, súper. ¿Listo? Esta identidad, lo que les digo, es la identidad fundamental, ¿sí? Esa es la ecuación fundamental de la trigonometría. Si es fundamental, significa que a partir de esta salen todas las otras ecuaciones. Ecuación fundamental de la trigonometría. ¿Cuál? ¿La de seno más coseno igual a 1 o la de Pitágoras? La de seno más coseno, ¿sí? Ah, ok. Esa. Porque pues la otra es teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras pues ya lo hemos usado antes y todo. Aunque pues a la larga es la misma, ¿no? Aunque a la larga es la misma, sino que al cuadrado lo cambian Sí, por seno. solo que es representado por las funciones trigonométricas y no por lo de hipotenusa, cateto y cateto. Excelente, Valentina, muy bien. Listo, entonces bueno. Voy a dejar esto acá un momentico. Y voy a copiar aquí, entonces otra vez la identidad fundamental. Esta sí es mucho mejor que se la aprendan. Seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Listo? Identidad fundamental. Entonces, yo a esta me voy a referir como la pitagórica o la fundamental. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando yo diga listo, entonces usemos la identidad fundamental. Ya saben qué es esa. Seno cuadrado, coseno cuadrado igual a 1. Les advierto, chicos, pilas, porque uno puede equivocarse y decir
Seno de alfa más coseno de alfa igual a 1, ¿sí? Ojo porque esta no es la identidad, ¿sí? Tiene que ser al cuadrado. Al cuadrado. ¿Listo? Segunda aclaración. Dese en cuenta, quiero que se den cuenta que yo no escribí esto. Yo no escribí seno de alfa al cuadrado, ¿sí? Y tampoco escribí, mi madre, tampoco escribí seno de alfa al cuadrado, ¿sí? Yo no escribí esta forma. ¿Por qué? Porque si uno lo escribe así, entonces, Está solo elevando el ángulo, ¿verdad? Y debe exactamente, ser el seno, listo. no el ángulo. Muy bien, Valentina. Entonces una cosa, excelente, bien, súper. Una cosa es elevar el ángulo para hacer la operación. Otra cosa es elevar la función trigonométrica, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Y pues escribirla así, aunque también estaría bien hecho, pues no es tan común hacerlo. Entonces para que uno, la convención que se hace, o sea, como la norma general es colocar el cuadrado en la palabra de la función trigonométrica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de álgebra acá. ¿Listo? Entonces yo tengo esta identidad, ¿cierto? La voy a volver a escribir acá. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta. Profe, ¿dónde dice igualdad entre extensiones? Ah, O perdón, expresiones. extensiones. Es con P. Expresiones. Gracias, Ok, Camila. Tienes toda la razón. Me equivoqué, perdón. tranquila, profe. Listo. Bueno, entonces, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Des en cuenta que escribí exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí donde está reemplazado lo de seno y coseno. Ahí tenemos que, sí, o sea, cuando lo vamos a solucionar, toca poner los lados o hacer la ecuación primero. Eh, en este tercer periodo, lo que yo les decía al inicio, nos vamos a enfocar en en la ecuación, ¿sí? Claro que si Ah, ustedes, ok. digamos, si ustedes necesitan hacer el triángulo o algo así, no importa, no hay lío. Pero el enfoque que vamos a tener en este periodo es en el álgebra, ¿listo? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dividir todo esto entre coseno al cuadrado, ¿sí? Todo esto lo voy a dividir entre el coseno al cuadrado. Entonces ustedes me dirán, Seguimos estando en la pitagórica, ¿verdad? exactamente, utilicé la pitagórica y la dividí entre el coseno. ¿Listo? ¿Y por qué, profe? ¿Por qué la divido entre el coseno? La verdad, porque pues puedo, entonces lo voy a hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Acá les voy a explicar entonces otra identidad de cociente. Cuando ustedes tengan seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, eso es lo mismo que escribir tangente al cuadrado del ángulo. ¿Listo? Me perdí. Mira, es muy parecido a la identidad de la razón, a la razón trigonométrica. Cuando tú tenías seno de alfa sobre coseno de alfa, esto es igual a tangente de alfa, ¿sí? Eso es otra identidad. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente de alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa es igual a tangente cuadrado de alfa. Ah, ya, es como si estuviéramos haciendo lo mismo de antes, que es seno sobre coseno es tangente. Entonces toda esa, ¿cómo se dice? Función simplemente nos reduce a la de tangente al cuadrado de alfa. Exactamente. ¿Listo? ¿Bien? Muy bien, Valentina. Exactamente eso es lo que estamos haciendo. Listo. Segundo, coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa
¿a qué es igual? ¿Cómo? Coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa, ¿cuánto es? Pues no sé, porque yo me acordé de que de que tú dijiste que una vez que cuando estaba dividiéndose algo y estaba el mismo número o la misma función, eso se cancelaba, pero no estoy segura. Exactamente, eso se cancela, pero como es de división, esto me da 1. Algo dividido entre el mismo da 1. ¿Listo? Entonces, bueno, Sí, lo que me queda es 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces miren que convertí la identidad pitagórica en otra identidad. ¿Sí? Tangente al cuadrado más 1 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Pero ustedes se acuerdan a que era igual a 1, a que era igual 1 sobre coseno de alfa. ¿Esto a qué es igual? ¿A cero no era, profe? No, Era el mismo. Uno. no. No me acuerdo, profe. Acuérdense que 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa. Ah, ok. Es la secante. ¿Listo? Entonces acá sucede lo mismo que hicimos ahorita con seno y coseno. Entonces 1 sobre coseno al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. ¿Y para qué hago eso? Para finalizar acá lo que quiero hacer. Entonces esto es igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Y pues en vez de 1 sobre coseno al cuadrado, ¿qué coloco? Secante, José Cante. secante al cuadrado de alfa. Ok, Camila, bien, Bueno, listo. profe. Entonces, bueno, tengo mi identidad pitagórica por una parte y tengo una segunda identidad que es la identidad de tangente y secante. ¿Listo? Ya en este momento hemos visto dos identidades pitagóricas. ¿Listo? Sí, señor. la primera es la que está en verde y la segunda es la que está en azul, ¿verdad? Exactamente. Pero miren que yo, o sea, de la primera partí a la segunda dividiendo todo entre coseno. ¿Sí? Y pues me da tangente al cuadrado de alfa más 1 igual a secante. ¿Listo? Entonces pues sería natural preguntarse, bueno, profe, usted dividió entre coseno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera dividido no entre coseno al cuadrado, sino entre seno al cuadrado? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿listo? Para ver qué nos resulta. Entonces, dividamos ahora todo entre seno al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa y seno al cuadrado de alfa. ¿Cuál es la inversa de la tangente? Cotangente, O sea, que coseno sobre seno da cotangente. muy bien, Valentina. Esto es igual a cotangente al cuadrado, ¿no? De alfa. ¿Listo? Pero luego con tangente no era cuando estaba el uno. Es que no me acuerdo, no estoy segura. Sí, cuando estaba el uno, profe. O sea, 1 Lo que sobre dijo ahorita tangente. es verdad. Sí. Sí, Lo que pasa, chicos, es que con la tangente suceden dos cosas. Acuérdense que yo lo puedo mirar como razón o como función. ¿Sí? Si yo lo miro como función, es lo que ustedes estaban diciendo. La inversa de la tangente de la cotangente, la inversa de la función cotangente, ¿sí? O sea, sería 1 sobre tangente. O sea que lo estamos mirando desde la función, ¿cierto, profe? En este momento estamos mirando es la razón. O sea, seno sobre coseno o coseno sobre seno. Ah, ok. Pero sí, ya, ok. o sea, me he dicho, están bien. O sea, lo que dijeron también es correcto. Lo Entonces, que bien. nosotros estamos pensando como función y no como Sí, razón. Sí, exacto, profe. pero bueno, bien, chicas. Bien. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es seno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa? Da uno. Pues igual, uno. Eso es 1, porque estoy dividiendo lo mismo entre lo mismo. Listo.
Ujú. Y bueno, esto es igual a uno. Es, eso vendría siendo cosecante. Exactamente. Entonces esto es igual a uno sobre seno. Ay, mi madre. Uno sobre seno al cuadrado de alfa. Que esto es lo mismo que decir igual, igual, igual. Esto es lo mismo que decir a uno más cotangente al cuadrado de alfa igual a, como decían, en vez de uno sobre seno cuadrado, a cosecante, perdón, cosecante cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Una tercera identidad trigonométrica. ¿Listo? Esas son las identidades pitagóricas. Espera, déjame copiar. Ya entendí. Bien, súper. Esperen y les copio la otra, la segunda, que esa la borré. Dejémosla de azul. Entonces la otra que teníamos era un 1 más tangente al cuadrado de alfa. Esto es un alfa, ¿no? Esto no es un número 2 sino un alfa. Igual a secante cuadrado de alfa. ¿Listo? Y esas son las tres identidades que vamos a tener al principio. ¿Listo? La abreviación de cosecante, ¿cómo era? CSC. Es decir, ¿Listo? Bien. tengo mi cuaderno hecho un 8. Ahorita en la tarde me toca pasarlo todo. Ok. Bueno, entonces me avisan porfa cuando hayan acabado de escribir. O si alguien falta por escribir, no sé, me avisan. No, profe, sí, ya. ¿Listo? O ¿Alguien sea más que está? en la pitagórica solo son 3 ecuaciones que yo puedo utilizar. Sí, y de esas tres, a fin de cuentas, des en cuenta que a la larga, la que yo me tengo que aprender es esta. Y de esta puedo sacar las otras dos. A fin de cuentas, la que. ¿De qué depende de que uno utilice alguna de las tres? Del problema que esté solucionando. Es como cuando hallábamos los lados de los triángulos. De acuerdo a los lados y a los ángulos que nos den, que nos daban en ese momento, pues uno decía, no, es más fácil usar seno, es más fácil usar coseno. Depende de eso. Ah, ok, viene siendo lo mismo, como que está seno, coseno y tangente, pero están divididos cada uno como en una ecuación. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, Ok. ya esos eran pues nuestras identidades pitagóricas, ¿listo? Sobre todo aprenderse la fundamental, ¿listo? Entonces, acuérdense, aunque las tres son pitagóricas, cuando yo me refiera a la pitagórica va a ser a la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno, ¿listo? Como para que no nos perdamos. Bueno, dejemos esto acá así y entonces continuemos con el segundo tipo de ecuaciones que hay. ¿Listo? El segundo tipo de identidades que hay. Aunque pues estas ya las conocemos. Pero bueno, escribámoslas. La segunda son las identidades de cociente. ¿Sí? Que inclusive esas fueron las que utilizamos ahorita para. ¿Para qué? Para. Pues para hacer las tres identidades pitagóricas. Entonces, como les digo, es solamente como recordarlas, ¿sí? Entonces, recordemos que el seno de alfa sobre el coseno de alfa es igual a tangente de alfa, ¿sí? Y lo contrario, el coseno de alfa sobre el seno de alfa es igual Cotangente. a la cotangente de alfa, ¿listo?
Profe, lo borres para anotarlo, pero... Bueno, voy a aprovechar y voy a anotar entonces otras dos que son importantes. Es igual a 1 sobre seno de alfa, que es igual a la cosecante de alfa, y 1 sobre coseno de alfa es igual, cosecante de alfa, esto es igual a la secante de alfa. ¿Listo? Acuérdense, chicos, que estas identidades sirven para el mismo exponente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de alfa es igual a tangente al cuadrado, coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado es igual a cotangente al cuadrado, 1 sobre seno al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado, 1 sobre coseno al cuadrado es igual a secante al cuadrado. No hay otra manera de sacar secante y cosecante, sino siempre va a ser cuando esté el 1 sobre el seno o sobre el coseno, ¿verdad? Sí, a la larga sí. Ok. ¿Listo? Otra cosa, de pronto alguien ya se dio cuenta de esto, pero pues quiero dejarlo explícito. ¿Qué pasa si ustedes tienen 1 sobre cosecante al cuadrado de alfa? 1 sobre cosecante al cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? Va a dar seno, ¿verdad? Seno al Exactamente. cuadrado de alfa. Exactamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo, 1 sobre secante al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A coseno, profe. A coseno. A coseno al cuadrado, ¿no? Porque pues en este caso lo estoy elevando al cuadrado. Ok. Pero listo, para que lo tengan presente. Bueno, menos de un minuto, entonces nos conectamos ahorita, o sea, se conectan y hacemos unos ejemplos y listo, chicos, y dejamos la clase hasta ahí. Entonces, bueno, voy a dejar a que se desconecte. Listo, chicos, cuando vayan 10 personas continúo. O sea que ¿cuál es la fórmula en sí de la segunda identidad? Profe, Dime. profe, es que yo estaba copiando la identidad de Cosmity y ahora que hago. Espera que me hicieron 3 preguntas. Bueno, a Juan David no lo escuché. ¿Qué me estabas diciendo, Valentina? Y la de Camila, pues ya las copio ahorita. En sí, ¿cuál era la función de la segunda identidad? ¿De la identidad de cociente o de la identidad pitagórica? La de cociente. Bueno, entonces, seno al cuadrado de alfa, esa es la primera, ¿no? Sobre coseno al cuadrado de alfa igual a tangente al cuadrado de alfa. Listo, al revés. Coseno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa igual a cotangente cuadrado de alfa. ¿Listo? Por otra parte, 1 sobre seno al cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Y 1 sobre coseno al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Mi madre. Listo, no sé si les respondo la pregunta o si era otra la que estaban buscando. O sea que todas esas se utilizan en la identidad de cociente. Eso depende del ejercicio. Sí, pues
Ah, ya entendí, ya entendí. Sí, pues lo último que habíamos hecho era esto. 1 sobre cosecante al cuadrado de alfa es igual al seno. Cuidado porque una cosa es sen, otra cosa es sec, ¿no? Cuidado con eso. Y lo mismo, una cosa es cos, otra cosa es CSC. No se vayan a confundir con eso. Y lo mismo, una cosa es tan o TG y otra cosa es CTG. Entonces acá, bueno, para finalizar, 1 sobre secante cuadrado de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. Listo, me avisan porfa cuando acaben de copiar. Profe, donde dice cosecante al cuadrado alfa y abajo dice secante seno, creo, 2 alfa, entonces al lado que es, eso es un 1, profe. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Puedes rayarme la pantalla, Camila? Bueno, profe. Mire, profe. Bueno. Ahí. Ah, ok. Coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Bueno, esta parte de acá es coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado igual cotangente al cuadrado, perdón. Uy, acá la había embarrado, cotangente al cuadrado. Y esta de acá es 1 sobre coseno al cuadrado. Ah, acá, mejor dicho, esto es así, cotangente al cuadrado. Ahora sí, Sí, profe. es así, mucho mejor. Listo. Gracias, Camila. Sí, Bueno, ahora sí. ok, listo. De nada, profe. Bien, entonces puedo borrar ya, ¿cierto? Gracias, Juan David. Sí, señor. Bien, súper. Entonces, bueno, borro todos los dibujos. Entonces, ejemplo. Digamos que yo les coloco el siguiente ejercicio. Seno de alfa por coseno de alfa por seno de alfa sobre coseno de alfa. Uy. Más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Y yo les digo, Esa es la tercera, ¿verdad? no lo sé. La cuestión es que miren, como son ecuaciones trigonométricas, entonces yo voy a tener muchas expresiones de seno, coseno, coseno, seno, ¿sí? Uy, se te escuchó súper entrecortado y no te entendí. Ok, perdón. Lo que pasa es que como vamos a empezar a manipular ecuaciones trigonométricas, entonces me van a aparecer muchas expresiones, muchas de varios tipos, en una sola. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que minimizar todo lo más que pueda hasta obtener algo que pues que sí yo vea que es algo conocido. Es que sean las abreviaciones, pero que no lo hagan más fácil. Pero Exactamente. que en sí siga siendo la misma función, Eh, como lo de tangente. sí, exactamente. Entonces, bueno, norma general para todo, o por lo menos la que yo utilizo, dejar todo en términos de seno y coseno. Esa es como la regla que yo utilizo. Porque seno y coseno son como las funciones más, las fundamentales. Entonces, bueno, empezamos. ¿Cómo hago esto yo acá?
Esto de aquí yo lo puedo multiplicar como una sola ecuación, como una sola fracción, perdón. Entonces esto lo mismo va a tener seno de alfa por coseno de alfa por seno de alfa. Y todo esto sobre coseno de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. ¿Listo? O sea, convertí toda esta fracción, esta fracción multiplicada por estas dos cosas, en solamente una fracción. ¿Listo? Porque sobre coseno de alfa. Porque esto es como si lo tuviera sobre 1 y sobre coseno. Y hice la multiplicación de esas tres fracciones. Ah, ok. Listo. ¿Y para qué hago eso? Porque como estoy multiplicando todo, puedo cancelar cosas similares en el numerador y en el denominador. O sea, puedo cancelar coseno. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda seno de alfa por seno de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. ¿Sí? Finalmente, ¿cuánto es seno de alfa por seno de alfa? ¿Cuánto es esto? Seno al cuadrado de alfa. Ajá. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual 1. Y si ustedes se dan cuenta, Es la precisamente, misma fracción, ¿no? exactamente, llegamos a la fundamental, llegamos a la pitagórica. O sea, partimos de esto y llegamos a esto. O sea que el ejercicio nos quedó bien. Listo, bueno chicos, entonces yo creo que esto lo continuamos el viernes. Y ya entonces, chao, ustedes tienen que preparar la otra clase, yo también, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Ok. Bueno, chao, Bye. juiciosos, que estén bien. Chao, profe, que te vaya bien. Chao, gracias.